Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Vaya programa bueno que hicimos el otro día y escucha, Fino, pero escucha, tú te fuiste, yo te llevé a tu casa, ¿no? Sí. Yo es que hice pellas. ¿Sí? Me fui a ver a Joa. ¿Cómo que te fuiste a ver? Me fui, me fui, nos fuimos los dos y había una fiesta de hooligan de esos de Halloween, de Halloween, de los irlandeses de hooligan. Y nos fuimos los dos sin máscara ni nada. No, si no se hace falta, si la máscara no se hace falta. Secundario totalmente. Que la historia se repita varias veces. Pues nada, aquí estamos otra vez entonces, en nuestro No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, ondaplanaSantaCruz.es. Y hoy, como decías, el programa número 69. Un programita Sí, que nos va a salir bien, ¿de verdad, Joaquín? Que estás por allí en el más allá. Y seguimos exactamente en el más allá, pero cerca de vosotros gracias a la tecnología, hombre. Me sé un chiste del 69, pero no lo voy a contar. No son horas. Otro día apaga el micrófono, Rafa. Bueno, pues programa 69, que tiene por título, Joaquín, que tú siempre estás atento a estas cosas. El título que le has puesto es Programa con mucho interés, el pronunciamiento de riego, expresiones militares y el ángel de Budapest. Buen programa. Sí, señor, buen arriba. Solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. Así que hoy vamos a tener pues también un tema del siglo XIX, seguimos en nuestro siglo XIX porque el DIRE ha cogido ese carril y hasta que no lo termine no lo va a soltar. Y bueno, pues son militares, por lo tanto, pues yo voy a enlazar con él porque os voy a hablar de expresiones de la vida cotidiana que tienen que ver con los militares y también algo de guerra y de militar hay en tu tema, ¿verdad, Joaquín? Algo hay. Es de las malas consecuencias de la guerra, vamos, que ninguna es buena, pero esta fue bastante peor, como fue el Holocausto. Diré, adelántanos un poquito, porque yo cada vez que oigo lo de riego, ya dije la semana pasada que me acordaba de los tenistas españoles, pero es que también me acuerdo de José Mota cuando decía esto va a ser del riego. Bueno, pues hubo una serie de levantamientos militares en el siglo XIX con la llegada del felón, de nuestro rey Fernando VII, y uno de ellos pues fue el de este coronel Riego, Rafael del Riego. Un tocayo mío. Muy bien. ¿Y ese ángel que teníamos por ahí, Joaquín, quién es? Pues es Ángel Sanz Briz, no el embajador, era el encargado de la embajada española en Budapest durante los últimos años de la guerra, en el año 44. Y la verdad es que este hombre realizó una labor, pero que muy encomiable, muy de agradecer, muy, como decía Pacheco la semana pasada, muy de sentirse orgulloso, porque salvó a miles de personas judías, buscó incluso el resquicio legal para darles el pasaporte español y así poderlas sacar de Hungría, o por lo menos ponerlas protegidas a cubierto de las SS y de los campos de exterminio. Qué bueno. Y diré, ¿tú sabes lo que es oído al parche? Cuando alguien tiene que estar atento, ¿no? Exactamente. Lo que no estabas haciendo ahora. No, estaba diciendo qué rica que está el bizcocho de el bizcocho de tu mujer.
Vamos a ver, vamos a aclarar la cosa, Bueno, que luego nos damos a malas el interpretaciones. Tu bizcocho mujer que ha hecho- ha cocinado una tarta Hey. a modo de bizcocho que está pues excelente, hay que agradecérselo. Que no es que a tu mujer tú la llames bizcocho y esté buena ni nada de eso. No nos liemos. No. Y aquí estamos con nuestro resol y casero y con el bizcocho. Joaquín, lo siento. Y entonces estabas en eso. Ya, casualidades no hay nunca en la Yo también vida. he comido antes un bizcocho que ha hecho la mía, ¿eh? Ah, vale. Casualidades no hay nunca en la vida. Que estemos hablando del bizcocho de mi mujer y el bizcocho de la mujer de Joaquín en el programa 69. También estamos. Claro. Es Bueno, el inconsciente el que no sale. Que lo estamos liando. Que decía yo que oído al parche es una de las expresiones que te voy a decir yo de dónde viene porque es de ámbito militar. Ah, muy bien. Pero si quieres, empezamos con la perla negra y con ese pronunciamiento de Riego. ¿Te parece bien? Pues sin parar. Pues te pongo la música. A por ello. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold. Bajo el asedio del ejército francés, en la irreductible ciudad de Cádiz, un 19 de marzo de 1812, con la presencia de la rojigualda, de la bandera que de manera espontánea y tras ser desembarcada por el batallón de cazadores del coronel Cerveró y que el pueblo siguió como señal de libertad ante la ocupación francesa, nacía nuestra primera Constitución. Una Constitución que nos duraría bien poco, ya que el monarca Fernando VII, a su regreso, instauraría el absolutismo. Esto duró hasta que llegó un pronunciamiento, el pronunciamiento de Riego. Las consecuencias de la Guerra de la Independencia fueron devastadoras para España. Se habla de 1 millón de muertos, de abandonos de tierras de cultivo, de destrucción de caminos, de puentes, de industrias. A la vez de esa Guerra de la Independencia comenzaba la Guerra Civil de Hispanoamérica y su posterior independencia y pérdida. El pillaje de los franceses que nos hicieron en nuestro patrimonio, que fue bestial. Los efectos psicológicos y morales en la población, pero también nace un tipo de militar que va a ser mucho más intervencionista en asuntos de política. Vamos a pasar del militar obediente al rey al militar que va a influir en las instituciones. Llegamos al 22 de marzo de 1814, cuando vuelve el felón, el rey absolutista Fernando VII, el deseado. Recordad que se encontraba retenido por Napoleón y se encuentra a su llegada con dos facciones compuestas por absolutistas, formados por la nobleza y el clero, y liberales, formado por ilustrados y reformistas. Y también se encuentra con la Constitución, con la Pepa, que se llamó así porque se promulgó ese 19 de marzo, el día de San José. Esta Constitución era liberal, era revolucionaria, tanto que estaba basada en las ideas de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. El texto afirmaba la soberanía nacional, se reconocían los derechos y las libertades individuales, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley, la división de poderes. Se abolía la Santa Inquisición, pero lo fundamental de esta Constitución es que se rompía con el antiguo régimen. Y esto
pues a Fernando VII no le hizo mucha gracia. Y vio que al pueblo pues tampoco estaba muy de acuerdo con estas ideas. O sea, unas ideas que venían de fuera. Ellos querían a su rey. Tanto le querían que le gritaban eso de vivan las cadenas. Así que se rodeó de sus consejeros absolutistas y el 4 de mayo de 1814 en Valencia suspendió la Constitución y restableció la monarquía absoluta. Y tras poco espacio de tiempo comienza el malestar general. La burguesía comercial empieza a acusar al rey de no hacer nada para parar esa guerra civil hispanoamericana que estaba destruyendo el comercio entre las provincias y la península. Los militares veían que tras sangrar en la guerra contra el francés eran los aristócratas los que se ponían en puestos de poder. Se estaban persiguiendo a los liberales. Se estaban nombrando ministros muy incompetentes, donde miraban más por su bolsillo que por solucionar problemas. Había corrupción. En fin, que el monarca felón no entendía la diferencia entre mandar y gobernar. Y el felón engañó a todos, incluso a los suyos. Y empezaron los pronunciamientos. ¿Qué son estos pronunciamientos? Pues los pronunciamientos son rebeliones, son levantamientos militares que se produjeron no para derrocar al rey, aunque bueno, algún intento hubo de deshacerse de él. Lo que se intentaba con estos pronunciamientos era reponer la Constitución de 1812 y con el rey, hacer una monarquía parlamentaria. Para esto fueron muy importantes también las sociedades secretas como las masonerías, esas logias, donde liberales y militares se reunían y conspiraban. Muy pronto comenzarían estos pronunciamientos y en mayo de 1814 se restauraba el absolutismo. Ya en septiembre de ese mismo año se producía el primer pronunciamiento. En 1815 vendría otro. En 1816 otro. En 1817 hubo dos. En el 18 parece que descansaron, pero en el 19 hubo otros dos. Y todos ellos fracasaron, con la mayoría de los cabecillas ajusticiados. Y llegamos al 1 de enero de 1820, donde el coronel masón Rafael del Riego proclama la Constitución de 1812 en Cabezas de San Juan, en Sevilla. Bajo sus órdenes, un ejército de unos 20.000 hombres fieles, no por sus ideas liberales, sino por sus pocas ganas de ir a sofocar las rebeliones en las provincias americanas. Recordad que la guerra civil donde se produjeron la independencia de estas provincias americanas fue entre 1810 y 1825, y este ejército, desmotivado, pues era el encargado del último cartucho que se tenía para poder sofocar estas rebeliones. Abro inciso. Abre. Algunos os preguntaréis el porqué de esta música republicana. Bueno, pues deciros que esto que está sonando es el himno de Riego. Lo compuso Evaristo Fernández de San Miguel y lo cantaban los soldados del coronel Rafael del Riego tras su pronunciamiento de aquel 1 de enero de 1820. La música es posterior y no se tiene de muy seguro de quién fue. Se piensa que es un tal José Melchor Gómez, pero no se tiene muy claro quién fue. Bueno, vamos a volver al tema otra vez, ya cerramos el inciso. Ya me has quitado la duda de dónde viene la música. Cerramos el inciso. Bueno, pues tras la rebelión no se entiende muy bien el por qué no se sofocó este levantamiento igual que se habían hecho con los anteriores. El caso es que a partir de febrero surgen nuevos levantamientos. Por toda España se vuelven a crear esas famosas juntas allá donde se proclamaba la Constitución.
en espera de que las autoridades constitucionales se formaran. Bueno, pues otra cosa que también llama mucho la atención de los historiadores es la pasividad del pueblo, tanto para un lado como para el otro. El pueblo no se movilizó ni para apoyar a uno, ni para apoyar a otro, ni para apoyar a su rey. Así que finalmente, el 9 de julio de 1820, Fernando VII juraba la Constitución, dando comienzo a ese periodo conocido como Trienio Liberal, donde, por cierto, este himno fue himno nacional durante esos 3 años. Pues se forma el gobierno, y el primer gobierno liberal es llamado el gobierno de los presidiarios, porque todos los ministros habían estado en la cárcel, no por ser delincuentes comunes, sino por haber sido perseguidos por sus ideas. Aquí hago otro pequeño inciso. Estás un poco cegado. Espera que te ponga un poquito la música alta y te desciegas. Bueno, pues abro el inciso que he dicho antes. Bueno, aquí los ministros formaron unas milicias nacionales, que son como si fuera, es un ejército, unos voluntarios que defendían la libertad. Y estos ministros, a estos milicianos, les da una bandera que es roja, amarilla y roja. Es la bandera de Cádiz y su constitución, la bandera de Valencia y su rebelión contra el francés. Es la bandera de la libertad. En lo que concierne al general Riego, es un hombre de mucha fama y respetado. Se le nombró mariscal de campo y poco después capitán general de Galicia, pero este puesto no lo llegó a ocupar porque pronto se le empieza a tener envidia y se le tacha de ser liberal extremista, que no aceptaba la posición dominante del rey sobre las cortes, y cuentan que se le vio cantando la canción del Trágala. Esta canción que está sonando, pues es una canción que los liberales utilizaban para burlarse de los absolutistas, particularmente del rey, que fue obligado a jurar la Constitución y pronunció su famosa frase de "marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional". Vamos, se la comió entera. Se la tragó. Y muere tu... Continuando con Riego, se le nombró capitán general de Aragón y se trasladó a Zaragoza. Y ya finalmente en 1822 fue diputado por Asturias y presidente de las Cortes Liberales. Tras 2 años de liberalismo, no os creáis que el felón estaba tranquilo y sentado en su trono. No. Del 6 al 7 de julio de 1822, Fernando VII intenta un golpe de Estado que fracasó. Él era experto en esto de los golpes de Estado. Pero al año siguiente se sale con la suya. Pidió ayuda a los monarcas europeos, a la Santa Alianza y Francia. El 7 de abril de 1823 mandó a los famosos 100.000 hijos de San Luis para ayudar y restablecer el absolutismo en España. Tras recobrar el poder absoluto, Fernando VII comenzaría un periodo que duraría hasta la muerte del felón. 10 años faltaría para eso. Esta década es la conocida como década ominosa. Se volvería a las conspiraciones, a los pronunciamientos. Hubo más de 10 en esta década. Se volverían a las represiones.
Un personaje muy conocido que fue represaliada fue la granadina Mariana Pineda, acusada de tener varios paños que podrían ser de una bandera liberal sin terminar. Estos colores eran el color morado. Siguiendo con nuestra historia paralela de la bandera nacional, las banderas de las milicias nacionales, de los voluntarios de la defensa de la libertad, las rojigualdas, fueron todas quemadas, excepto una, porque una monja liberal llamada Isidora Mora la escondió arriesgando su propia vida. Ya veis con lo que le pasó a Mariana Pineda. Esta bandera aún se conserva en la actualidad, está en una urna en el Congreso. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve. El himno nacional, el himno de Riego, fue quitado como himno. Todo lo que significaba libertad fue destruido, como Rafael del Riego, que fue ahorcado y decapitado en la Plaza de la Cebada en Madrid. Nuestra España se hundía cada vez más en un agujero negro. Como dice la canción, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y miel. Ella siempre te vio echar raíces. There ain't no grave. Tengo dos cosas que contaros. Una, bueno, sabéis que aquí no hablamos de política nunca, ni intentamos no dar ningún perfil político, pero si hay una cosa que pone de acuerdo a todos los españoles, sea de donde sean, de la idea política que sean, de la religión que sean, es lo malo que era Fernando VII, ¿verdad, Joaquín? Más que un dolor. Lo que nos une a todos los españoles de norte a sur, de este a oeste, de cualquier confesión, raza, religión. ¡Qué bicho más malo! No daba una a derechas el hombre este, no pensaba nada más que era malo. Sí, pensaba para él egocéntrico y... Claro, es que se puede ser torpe, pero es que además tenía malos sentimientos. Entonces hay poco por donde cogerle, porque hay gente que, bueno, ha hecho mal esto, pero hizo bien otras cosas, ¿vale? Se puede medio equilibrar, pero qué difícil es encontrar algo positivo en el haber, qué complicado es. Cuídate de los tontos, pero de los tontos con mala leche, cuídate más todavía. Sí, cuídate más. La segunda cosa, y antes de que se me vaya, cuando murió Fernando VII, en la habitación estaba un santacrucero. ¿Ah, sí? Sí. Estaba Ceferino Chacón, del que tengo que hablar en uno de los programas, y contaros que estaba allí y que era el ayudante de cámara de Fernando VII. Así que hasta en ese momento... ¿Y lloró o no lloró? No lo sé, pero vamos, te lo contaré lo que pasó. Sí lo pasó mal, porque de hecho le jubilaron, no se jubiló pronto, porque le supuso un trauma muy fuerte la muerte de Fernando VII. Pero vamos, lo dejamos para el programa que corresponda. Pero sí que el bicharraco este era un bicho, Joaquín. Yo de esta época siempre me acuerdo de ese cuadro histórico del fusilamiento del general Torrijos, que es uno que se sublevó antes que Riego. Excelente cuadro y grandísimo, Madre mía. Es una pasada, te puedes pasar horas pero además grandísimo de tamaño parado delante de él. Sí, aparte de lo grande que es de la escuela de pintura histórica de finales del 19, y es de verdad de las visitas recomendables del Prado, pasarte un buen rato delante de él, conociendo un poquito la historia, cómo vino el hombre, cómo luchó en la guerra de la independencia, cómo vino después eso desde Gibraltar a tratar de cambiar las cosas, eso intentando dar un pronunciamiento antes que el de Riego, y cómo pues bueno lo pillaron y sin juicio ni nada, él y a los suyos, a 60 que van con él, los acabaron fusilando en la misma playa. Es muy sintomático, muy simbólico de lo que fue el gobierno de este rey Fernando VII,
Yo lo que quiero que dio un paso atrás de España. Yo lo que quiero destacar es la situación del pueblo. O sea, la situación del pueblo que tú dices, pues eso, vienen de una guerra de la independencia, quedarse sin nada. O sea, hablamos ahora de la situación que tenemos. De decir, esto no puede ir a peor, Sí, sí. pues no, va. Sí, Pues va. va. No, pero ellos querían a su rey. O sea, hay que ponerse las gafas de la historia, no juzgar la historia. Sí, está claro. Entonces, no con las gafas del presente. ellos querían a su rey, pero claro, cuando conocen a su rey y se produce el levantamiento, dicen, pues a mí es que ya me da igual. Si es que ya me da igual que esto funcione, que el rey esté, que no esté. Yo pienso que es que el no saber qué hacer de esa población, el estar Claro, tú metido date cuenta que- en esa zozobra. Date cuenta que también la información que tenía la población sobre lo que había pasado en Bayona, las bajadas de pantalones delante de Napoleón, era la que era. Y si ahora nos cuesta discernir qué información puede ser más veraz que otra, allí es que realmente había muy poquita información. Entonces la gente seguía siendo monárquica en el sentido de yo quiero a mi rey, pero claro, quiero un buen rey. Por eso los liberales no se planteaban una república en aquel momento, se planteaban que el rey fuese constitucional. No querían una república, querían un rey constitucional que cumpliese la Constitución de Cádiz, que era lo que se había hecho en el año 1812, ¿sabes? Entonces nadie pensaba en echar a Fernando VII, porque no le entraba en cabeza humana, porque tenemos que tener un rey. Lo que pasa es que tenemos que tener un rey en condiciones, no lo que tuvimos. Pues sí. Bueno, pues ha quedado bastante claro por dónde andaban las cosas en este convulso periodo del siglo XIX. Otra cosa también que quiero destacar en esta historia paralela que también estoy haciendo de la bandera de España es que el himno nacional de Riego y la bandera española, sin ser oficial, porque no era oficial, estuvieron juntas. Han trascendido. Sí. Ahí chocaron y fueron perseguidos por el mismo motivo, porque eran signos de libertad y radical. Cuando las banderas se utilizan para tapar otras cosas, mal vamos. O cuando y ha sido muchas veces en la historia cuando ocurre. O cuando te intentan imponer, como pasó con el generalísimo Franco. Pues sí. Sí. Pues por ahí una última anécdota de esta época en cuanto a la sublevación. Antes se quiso llevar tropas a América, porque claro, nos habíamos quedado sin flota. En Trafalgar nos habían destruido la mitad de la flota y la otra mitad se había podrido en los puertos durante la guerra de la independencia, sin mantenimiento ni nada. Entonces, sin flota, venga, ¿y cómo vamos a América a tratar de poner orden allí? Vamos a comprar barcos por ahí. Entonces van a los rusos y les compramos, vamos a decir, un montón de barcos y nos los vendieron podridos. Pero directamente. El que lo compró, vamos, estaba casi a ciencia cierta que lo sabía, que se embolsó el dinero, y cuando llegaron los barcos a España estaban las maderas podridas, porque además también las maderas del norte no tienen por qué llevarse bien con los mares cálidos del Mediterráneo, los mares cálidos españoles. Entonces, pues aquello fue una de las compras funestas y otro de los mayores robos que me recordaba cuando lo estudiaba a los tiempos del duque de Lerma, cuando especulaba cambiando la capital entre Madrid y Valladolid y compraba palacios en un sitio y en otro a precio de ganga y los vendía caros. Pues esto es lo mismo. Escucha, en este caso es que no miraron las opiniones de los usuarios en internet. No, pero sí los militares sabían lo que pasaban, porque estos 20.000 hombres, o sea, Riego, hay cartas de Riego, pero escribiendo a su hermano, preocupándose, diciendo, es que vamos a montarnos en unos barcos podríos, que claro, ya vamos a ver si llegamos, y luego allí, el panorama de allí. Cuanto más cercano al poder estás, más información puedes manejar, evidentemente. Por eso el pueblo llano no está muy lejos de que la información le llegue. Así que, bueno, pues hasta aquí nuestro Perla Negra, que está muy bien. Muy bueno. Y, oye, ¿escuchasteis esta semana, que siempre os lo pregunto, ¿escuchasteis ayer nuestras No me cuentes biografías? Nuestra budica, ¿te acuerdas?
Eso me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero a mí no me da tiempo de escucharla así de yo durante la semana. Me la Durante escucho. la semana. Sí. Pues ¿sabéis quién viene la semana que viene? ¿Quién? Pedro Páez. ¿Te suena Hombre. Pedro Páez? Pedro Pero, Páez, sí, pero- hombre. Sí, sí, a don Joaquín le suena más todavía, ¿verdad? A mí Sí, me sí, suena, sí, pero hombre. no tengo ni idea quién Pues ya sabes, el sábado a las 4 de la tarde te pones ondaplana.santacruz.es o en 107.4 a través de Y internet. te acuerdas de, y te de- acuerdas de acuerdo de Pedro ello. Muy Páez. bien. Mientras Foto tanto, gratuita. vamos con ¿qué queréis que os cuente? Joa, Mande. hablaré español a Dios, francés a los hombres, italiano a las mujeres y alemán a mi caballo. ¿Quién dijo eso? Carlos V. Efectivamente, ¿cómo sabía yo que lo iba a saber? es que maese es maese. Y es que lo que os traigo hoy pues tiene mucho que ver, pues la primera parte con los tercios también, porque muchas de las expresiones que utilizamos en la vida cotidiana que tienen que ver con el ámbito militar, muchas de ellas vienen de aquella época, de la época de los tercios. Por ejemplo, vete a la porra. Y no lo digo mirándote a los ojos, jefe. Sí, me has mirado, me has mirado, que te he visto yo Te que he me has mirado de mirado. torcido. Pues bueno, pues vete a la porra viene de cuando los tercios se detenían, cuando iban, claro, tú fíjate, cruzar desde España hasta Flandes por el camino español, para no sé qué, no sé cuántas, pues tenían que hacer paradas, ¿no? Se paraban, ponían un campamento provisional y se plantaba en el lugar elegido una porra de madera, una larga porra, que digamos que era el centro del campamento, y allí, en ese sitio, se ponía pues lo más valioso de los que llevasen, era el punto de encuentro y allí se custodiaba pues las cosas más valiosas. Y además era el sitio donde se mandaba a los arrestados. Es decir, a ti te arrestaban, pues te tenías que ir a la porra. Por eso, hasta el día de hoy, cuando mandas a alguien a la porra, dices que se vaya ahí a un sitio que no moleste a nadie y que está allí guardadico. Eso Anda. es, vete a la porra. Anda. Voy con otra, que también os suena. No hay moros en la costa. Os podéis imaginar de dónde viene esto, ¿no? Sí. Pues evidentemente, pues nuestras costas del sur y de Levante, que Hoy dan están a arrebatadas. a África, A rebosar. pues estaban siempre pues plagadas de berberiscos. Y entonces, en los puntos donde había vigías, pues siempre, en el caso de avistar a esas tropas berberiscas, pues se lanzaba el grito de hay moros en la costa, para que la gente pues diese aviso y se encendiesen incluso hogueras avisando de que podía haber un desembarco pirata de los berberiscos. De ahí nos viene nuestra expresión, no hay moros en la costa. Esta que voy a contar ahora la tienes fresca, seguro, Joaquín. ¿Se A ver. armó o se lió la de San Quintín? La de San Quintín. Efectivamente. Viene, Felipe II. exactamente, en el siglo XVI, en la batalla de San Quintín, las tropas francesas sufrieron, 12.000 bajas. Una cosilla de poca cosa. Así que, bueno, por cierto, a raíz de esta batalla, Felipe II ordenó la construcción del monasterio Del Escorial. de San Lorenzo del Escorial. Pues de esta carnicería de franceses viene la de se lió, la de San Quintín. Otra cosa que también te suena, Joaquín, porque es que tú estás puesto en esto. ¿Qué es una bicoca? Pues una bicoca es algo que es muy facilito, un chollo, Sí. una cosa muy frugal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque alude a una ciudad que está, bueno, a un barrio más bien de Milán, la localidad de Bicoca, hoy es barrio de Milán, donde los tercios españoles vencieron casi sin bajarse del autobús a un ejército de francos y de suizos. Pues bueno, se colocaron en lo alto de una colina y desde allí pum, 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 3.000 suizos y españoles murieron uno o ninguno. Una cosa facilica. Algo fácil de conseguir. Sí. Vamos con los franchutes. Decir que estás en vanguardia, o la vanguardia de algo, es la parte de delante, lo que va en primer lugar. Ajá. Viene de la expresión francesa avant-garde, es decir, la parte más avanzada de la formación del ejército. Cuando alguien te mandaba a avanzar hacia adelante, avant-garde, significaba eso, hacer referencia pues no solamente a ser lo primero, sino también a movimientos artísticos de vanguardia, sociales, políticos adelantados. Viene de esa expresión francesa, avant-garde. Otra que no os imaginabais que era de ámbito militar. Me importa un pito.
¿Habéis dicho alguna vez esto me importa un pito? Igual que se dice me importa un pimiento o un comino. Yo no lo soy tan fino, yo. Bueno, sí, aludes a los testículos más... En fin. Pero bueno, cuando somos finos decimos me importa un pito. ¿Qué era un pito? Pues vamos a ver. En el ejército había un muchacho, el más joven, que se encargaba de tocar el pito, una especie de cornetín que daba avisos, era un instrumento para dar avisos, y este muchacho pues era uno de los que menos cobraba en el ejército, era alguien pues, que tenía muy poquita importancia. Por eso, cuando se dice me importa un pito, es que no le doy ninguna importancia al asunto. Bueno, y otra que también tiene su historia, irse por los cerros de Úbeda. Os suena, ¿verdad? Sí. Esto ya vamos a tiempos de Fernando III. Y es que Álvar Fáñez, uno de los comandantes de Fernando III, cuando iban hacia su lucha con los almohades, pues este apareció pues como unos días después. Y cuando le dijeron, pero bueno, ¿de dónde vienes? Pues nada, que nos hemos perdido por ahí, por los cerros de Úbeda, y aparecemos ahora. Así que irse por los cerros de Úbeda desde 1233 lo conocemos. Me voy a ir saltando porque tengo unas 30. Porque mira, por aquí tengo, por ejemplo, A Buenas Horas Mangas Verdes, que habla de la hermandad en tiempos de los Reyes Católicos, que llegaban siempre tarde, o Con Cajas Destempladas, que significa tocar los tambores desafinados, que esto se utiliza mucho, sobre todo en Semana Santa. Y alguien con cajas destempladas es alguien que grita mucho, que está fuera de sí. Pero me resulta muy curioso cambiar de chaqueta. ¿Habéis oído alguna vez la expresión se ha cambiado de chaqueta o es un chaquetero? Sí, es un chaquetero. Pues también tiene que ver mucho con el ejército y con las guerras religiosas de Europa entre católicos y protestantes. ¿Por qué? Porque los soldados tenían sus casacas, o chaquetas, cada una de un color. Imaginaros, los católicos rojas, los protestantes azules, por ejemplo. Pero el forro era igual. De tal manera que algunas veces, para que el enemigo no te detectara, ¿qué hacían? Le daban la vuelta a la chaqueta, se ponían el forro. Como el forro era el mismo, pues podían perfectamente pasar al lado del enemigo, incluso dispararse entre los propios compañeros no había... Hacían una especie de lucha unos contra otros que no sabían muy bien de quién es cada cual. Así que cambiarse la chaqueta viene de darle la vuelta a esa chaqueta, ¿sabes? Anda. Esos son los chaqueteros. Los chaqueteros. Y esta, de A mí Plin, yo duermo en picolín, que luego cambió el anuncio, pero el A mí Plin original viene también de una época que acabas de decir tú hace poco, de 1868, y se refiere no a Plin, sino a Prim, al general Prim. Anda. ¿Por qué? Hay varias opiniones sobre esto, pero se cree que cuando los españoles decían ¿a quién prefieres para sustituir a Isabel II? ¿A Amadeo Saboya o a otro rey? Pues la gente, como les daba lo mismo uno que otro, pues mira, ni esto ni... A mí Prim, el general Prim, que es el que está solucionando esto. ¡Qué bueno! Me salto a ir de tiros largos, por ejemplo, que si queréis luego os lo cuento. Y me voy a otra que también me hace mucha gracia. Fíate de la Virgen y no corras. Cuando te dicen, tú no, si esto no sé qué. No, tú fíate de la Virgen y no corras. ¿A quién le pasó esto? Pues le pasó a los carlistas. Resulta que en las guerras también del siglo XIX entre carlistas y isabelinos, la batalla de Mendigorría, ni más ni menos, las tropas de Don Carlos, pues empezaron a rezar a la Virgen. Vamos a rezar a la Virgen, verás cómo nos va a ir bien. Mientras que estaban rezando a la Virgen, vinieron los isabelinos y les pegaron una paliza de 3 pares. Así que se fíen de la Virgen y no corran. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, meterse en camisa de 11 varas. Esto significa complicarse la vida, en definitiva. Parece que este término proviene también de la Edad Media del ejército, porque una camisa o cortina no es una camisa de ponerse, sino que era un lienzo, una tela grande, un lienzo de muralla entre los torreones o fuertes, es decir, un trozo de muralla. Y batido por las armas de fuego de estos, que estaban allí, si aún encima tenía una altura respetable, sobre 10 o 11 metros, pues aquello era difícil de atacar o de combatir. Era un trozo de muralla alta, entonces meterse entre estos lienzos, estas camisas de 11 varas, de muchos metros, pues era una misión arriesgada, difícil. Lo que hoy decimos, pues eso, no te metas aquí, que esto es meterse en camisas de 11 varas.
Bueno, y vérsele a uno el plumero, que a alguno más de uno se le ve, pues también. La frase significa, bueno, que se ha descubierto a alguien las verdaderas intenciones que tenía. Como Fernando VII se le veía al plumero muy a menudo. Mucho. Bueno, pues esto alude al penacho de plumas que coronaba el morrión o sombrero de los miembros de la Milicia Nacional a partir de 1820. Hay muchos que vienen de este Del siglo XX, de este siglo De ese XIX. periodo, sí. Estos soldados liberales, que era una fuerza que fue disuelta por los absolutistas, y en esta época conservadora, cuando alguien descubría sus pensamientos o mostraba ciertas tendencias liberales, se le decía que se le veía el plumero, es decir, el sombrero que llevaban los liberales. Los liberales. ¿Se te está viendo el plumero, jefe? Bueno, tengo muchas más, pero no las voy a decir, las voy a dejar para otra vez. Pero mira, os las describo, hago una lista. Ser un viva la Virgen, poner una pica en Flandes, pasar baqueta, dejar en la estacada, tener un ojo a la funerala, apaga y vámonos, de punta en blanco, arrimar el hombro, amenasalva, bombo y platillo, pasar las canutas, son también expresiones que vienen del ámbito militar. Si queréis que lo cuente, cuando el próximo día os plantee de qué queréis que os cuente, Escucha, me podéis decir. ojalá Vale. funerala, dilo ya. ¿Sí? ¿Te lo cuento? Sí. Pues bueno, pues mira, tener un ojo a la funerala, es decir, tener un ojo morado o semicerrado por una contusión, eso es tener un ojo a la funerala. Funerala es el modo de llevar las armas en señal de duelo, es decir, apuntando hacia el suelo. Se entiende que un ojo contuso tiene el párpado caído, mirando hacia el suelo, que parece mirar que está en un funeral. Por eso es tener el ojo a la funerala. Anda, ¿Eh? Fíjate la asociación, el fusil, qué buena, qué buena. el funeral y el ojo. Eso es el tener un ojo a la funeral. Los demás, si Hay que queréis que tener los cuente, imaginación. os los cuento otro día. Muy El bien. próximo día. Y es que me he dejado un tiempecico aquí para que don Joaquín nos hable un poco de nuestras redes sociales y de nuestro Facebook. ¿Qué tal va el Facebook? ¿Tenemos muchos seguidores, pocos seguidores? ¿La gente lo consulta? Pues vamos subiendo poquito a poco, ya estamos en 950 y tantos. Ayer que lo miré. Al que haga el número 1000 le damos un premio, ¿vale? Exactamente, a ver si para el número 1000 podemos estar juntos, a ver, y podemos hacer algún concursillo, alguna cosa. Si tengo aquí algún libro preparado, pero claro, estamos como estamos. Oye, A ver, le podemos dar también dime. un chupito de gotas santas. De gotas santas, no lo sé si eso es un premio No. o Aquí, qué. Joaquín, han quitado el desinfectante que había, el 75% de alcohol que había aquí en la emisora, lo Y han han dejado quitado y han ese. puesto gotas santas. Madre que Date parió. cuenta. Pues lo que íbamos a nuestras redes sociales, eso, tenemos nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde nos puedes escribir, pedir cosas, comentar las publicaciones que tenemos, escribirnos por el WhatsApp. Nuestra otra red social, el Twitter, es @nomecuentesonda. Nos puedes seguir también por YouTube, nuestro canal No Me Cuentes Historias, y por Spotify también No Me Cuentes Historias. Y luego Livebox, que es el medio por el que yo creo que más gente nos acaba escuchando. Que ya tenemos dos con canales, descargas el de historias y el de biografías. Exactamente, con dos canales, No Me Cuentes Historias y No Me Cuentes Biografías. Biografías, pues eso, ya sabéis que es la biografía, que es media oreja, el trocillo del programa. No llega, más cortito, 15-20 minutos. En 15, eso nos 20 espabilamos. minutos. ¿Sabes? Y el otro pues es el programa completo. Menos si Y la son verdad tuyas que que no. duran 30 minutos. Hace las 40 pequeñas, si me dejáis. las pequeñas introducciones. Bueno, una breve introducción. ahí está. Y WhatsApp sí, que es nuestro canal Así. principal directo de comunicación, el 679-984636. Eso es. Ahí lo que queráis. Lo que directamente, además, bueno, estamos esperando a ver si se soluciona un poco la cuestión para traer a nuestros amiguetes para acá, a Gerardo, a José Antonio, a nuestros Claro. amigos de Toledo. Estamos deseandicto ponernos en contacto con ellos y con cualquier otro oyente que quiera colaborar. Si esto no y mejora, pues lo mismo Exactamente, habría que que quiera hacerlo también animarse. por... Pero lo seguimos con ellos. Sí. Así que nada, ¿nos queda algo, Joaquín? Venga, pues yo creo que nada, ya vamos con lo mío si queréis, ¿Sí? para no hacernos pesados. Te pongo el ¿Y himno qué? de los tercios. Venga, vamos para adelante. Vamos para adelante. O poniendo
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Ángel Sanz Briz. Es una figura que me llamó muchísimo la atención desde que lo descubrí. En mis años mozos, cuando trabajaba yo en una librería aquí en Madrid, en la FNAC, salió un libro de Diego Carcedo dedicado a este hombre. Y la verdad es que lo cogí, lo leí y me descubrió a un personaje de los que merece realmente la pena echarle el ojo y conocerle un poquito. Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza, 28 de septiembre de 1910, y fue un diplomático español. Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y enseguida se metió a la carrera diplomática, a la Escuela de Diplomacia, y durante la Guerra Civil estuvo en el bando nacional. Era católico, una persona de derecha, se enroló con las tropas rebeldes, y al poquito de acabar la guerra ya le estaban dando destino en su primera embajada, que fue la embajada de Egipto. Empezó pues ya en el año 39, estuvo destinado a la embajada del Cairo. El año 42 se casó con su mujer de toda la vida, Adela Quijano, y 2 años después, en el año 44, fue cuando empieza realmente su peripecia y por lo que va a destacar la gran figura humana que es este hombre. El año 1944, Europa estaba en plena guerra mundial, los ejércitos nazis alemanes estaban en pleno retroceso, y a él le destinaron, España era un país no beligerante, era neutral, con simpatías hacia la Alemania nazi, pero en ese momento era no beligerante. Ahora mismo no recuerdo si era no beligerante o neutral. Es una figura jurídica que varía un poquito. Saber que España fue durante casi toda la guerra no beligerante, pero que eso no quitaba las simpatías hacia Alemania, y neutral, en cambio, es que te da igual quien gane. Es una posición más pura, por así decirlo. No beligerante es que te inclinas hacia uno de los dos lados. En el año 44 yo creo que ya éramos neutrales, porque ya se veía venir el final de la Alemania nazi. En marzo del año 44 los alemanes invadían Hungría. La habían prácticamente controlado desde el principio de la guerra con un gobierno títere, pero ya este año lo invadieron, lo ocuparon militarmente, porque ya el frente del este, el frente ruso, se les estaba echando encima. Y ese era el destino, precisamente, la embajada de Budapest era el destino de este Ángel Sanz Briz, que no era realmente el embajador, era un encargado de la delegación española allí en la legación española allí en Budapest. El embajador, es más, el embajador se marchó, y Ángel Sanz Briz se quedó como el titular, como el primero de la embajada, y empezó a ver cosas que no le gustaban y que le sorprendieron mucho y no le gustaban para nada, y me estoy refiriendo al trato que daban los alemanes, los nazis, a los judíos. Y empezó a escribir al Ministerio de Asuntos Exteriores español, ya en el 25 de junio del año 44, para que nos pongamos en contexto, ya había sucedido el desembarco en Normandía. Los aliados ya habían desembarcado el 6 de junio del año 44, ya habían desembarcado en Normandía. Pues el 25 de ese mismo año, Ángel Sanz Briz escribía al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Dice: los judíos no podrán salir de sus casas más de 2 horas, y solamente por razón de actividades públicas o para realizar compras. Estaba describiendo las disposiciones antisemitas que estaban estableciendo el nuevo gobierno títere que habían puesto los nazis. Queda prohibido a los judíos comunicarse por las ventanas. En los refugios habrá una sala para los judíos y otra separada para los vecinos, preferentemente en un lugar más seguro. En los tranvías, los judíos solamente podrán ir en el segundo vagón. Se prohíbe a los vecinos albergar a los judíos. A los judíos se les obliga a entregar las joyas de oro y plata, los aparatos de radio, bicicletas, los esquíes. En 2 meses se han expulsado 500.000 personas de sus casas. Empieza a enviar señales al gobierno de España diciendo: aquí la política antisemita, que no era una
a ver, no, los nazis no lo ocultaban, su odio a los judíos. Lo que no se sabía a ciencia cierta en aquel momento era todo el drama del holocausto que había detrás, toda la maquinaria de estructura de carne que estaban montando, que habían montado los nazis en Alemania, en Polonia, sobre todo en los países del este, para la solución final de matar a los judíos. Seguía escribiendo un 15 de septiembre de ese mismo año. Afirman que el número de israelitas deportados se aproxima a los 500.000. Sobre su suerte en la capital corren rumores alarmantes. Insisten en que la mayoría de los deportados judíos, en cada vagón de carga van 80 personas amontonadas, están dirigidos a un campo de concentración cercano a Katowice, está por allí cerca de Budapest, donde les matan con gas, utilizando los cadáveres como grasa para ciertos productos industriales. Este hombre ya está denunciando el asesinato en serie, el asesinato industrial de los judíos, las cámaras de gas. Por testimonios de judíos evadidos, él va a tener información de que se está haciendo el exterminio de las cámaras de gas y se lo está comunicando al gobierno español. Y no solamente se va a quedar en la comunicación al gobierno español, sino que este Sanz Briz va a buscar el resquicio legal para poder ayudar a esos hombres. El resquicio legal lo va a encontrar en un real decreto del año de Alfonso XIII, del año 1924, por el que los descendientes de los sefarditas eran considerados españoles. Rebuscó entre la legislación española claro, en la época era de hacía 20 años, pero el año 24, ya en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, salió un decreto, os voy a leer, se llama Antiguos protegidos españoles o descendientes de estos, y en general individuos pertenecientes a familiar de origen español, que en alguna ocasión han sido inscritos en registros españoles, y estos elementos hispanos, con sentimientos arraigados de amor a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra nacionalidad, que permitía a esos descendientes de sefardíes ser españoles. ¿Eso qué suponía en la Hungría de 1944? Ser protegidos de un gobierno neutral, más o menos amigo de los alemanes. Eso suponía salvar la vida. Este hombre, dándole vueltas a ver de qué manera podía echar un cable, escribió y negoció con los húngaros. Mirad, esto es lo que le escribía al gobierno español. Dice, como parte de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría eran los mismos que antes del golpe de Estado que dieron los alemanes para cambiar un gobierno, para hacerlo más pro-alemán todavía, aproveché mis contactos para pedirle su colaboración en mi intento de convencer al gobierno húngaro de autorizar la protección española, por lo menos para 200 españoles de origen sefardita. Esto no lo escribía. De españoles no tenían nada. A ver, sefarditas de origen sefardí, pero lo que hablaban era el español, ¿cómo se llamaba? Ladino, si no recuerdo mal, el español ladino, de la edad castellano. Se mantiene en Turquía y en algunos sitios. Se mantiene en Grecia, en Turquía, en algunos sitios. Entonces, este hombre era el resquicio que intentaba buscar para tratar de salvar gente. Dice, así logramos nuestro objetivo más importante. Hungría reconoció la existencia de los sefarditas y permitió que España les protegiera. El gobierno húngaro puso la condición de que los protegidos judíos españoles fueran trasladados a España con los gastos pagados, a lo que yo he dado mi consentimiento oficial. La embajada y él mismo, de su dinero, pagó que judíos de Hungría salieran de Hungría camino de España, luego ya se fueron a Estados Unidos, donde fuera, pero por lo menos salieran de Hungría y salieran de las cámaras de gas. Joder. El resto ha sido fácil. Los 200 nombres fueron cambiados por 200 familias. Les pegó el cambiazo a los húngaros. Los húngaros le autorizaron a que 200 judíos sefarditas los sacara de Hungría. Y él cambió 200 personas individuales, 200 nombres por 200 familias. Periquito y familia. Y luego además hizo series. Los 200 nombres fueron cambiados por 200 familias. Y el número de estas 200 familias se ha multiplicado de modo que nunca hemos expedido pasaportes ni cartas de protección que excediera este número. Pero gestionamos estos documentos de la embajada y producimos numerosas series
que marcábamos con las letras del alfabeto. De 200, al final fueron 5.200 los judíos que pudo salvar. ¿Cómo los salvaba? O sacándolos de allí, o comprando pisos y dándoles la legislación de anexos a la legación española. Sabéis que las embajadas son territorios nacionales del país que representan. La embajada de Estados Unidos en España es territorio norteamericano, igual que la embajada española en Washington es territorio español. Exactamente, inviolables además, exactamente. Y más si es de un gobierno neutral o aliado tuyo, más o menos. Entonces, no solamente hizo la embajada, sino también está la residencia del embajador o las dependencias que esa embajada pueda tener. Pues este hombre se le iba a comprar pisos en Budapest para meter a los judíos allí. Los buscaba, cuentan que los buscaba por las estaciones de tren, por las marcas de la muerte que hacían, eso, que se los llevaban. ¿Por qué en las estaciones de tren? Porque los metían en vagones y se los llevaban a los campos de exterminio. Las marcas de la muerte, que eran, pues, los ponían a andar por los campos en pleno invierno, hasta que morían de hambre, de frío, camino de esos mismos campos de exterminio. Él los iba rescatando como podía. Así, os digo, hasta 5.200. No solamente fue él, fueron varias las delegaciones de países neutrales que se volcaron, porque cualquiera que tenga un mínimo de humanidad se tiene que ver impresionado por lo que tuvo que vivir aquel hombre. La embajada sueca, la embajada suiza y la embajada del Vaticano de la Santa Sede colaboraron, igual que la embajada española, en hacer esos engaños a los alemanes, en sobornar a los alemanes. Se cuenta que él de su dinero sobornó al gobernador alemán para que hiciese la vista gorda y mirase para otro lado. Los alemanes no eran tontos, veían que les estaban engañando, pero a base de sobornos pues miraban para otro sitio. Se llevaban a muchos judíos, pero él lograba salvar unos poquitos. Entonces él, con la gente de la delegación y estas otras embajadas, pudo salvar a esas miles de personas. Se montaron un gueto, porque luego a finales del 44 hubo otro golpe de Estado, pusieron al partido flechado, que era el partido fascista de allí de Hungría, y las cosas se pusieron mucho más difíciles. Montaron un gueto al lado de la sinagoga de Budapest para tener allí bien concentrados a los judíos que quedaban, y ya llegó el momento en que Saint-Brice tuvo que abandonar Budapest, porque los rusos estaban acercando, el frente ruso se estaba acercando, el ejército rojo entraba en Budapest, y España no tenía relaciones con Rusia. Entonces, a finales del 44 se tuvo que marchar de Budapest y se fue a Suiza, y de Suiza pasó a España. Y tuvo el mundo la suerte de que un italiano un amigo de este hombre se quedó al frente de la delegación. Es un italiano que merece otra película, como luego lo hicieron los italianos, exactamente. Ay, que no le tengo por aquí. Este hombre era amigo de España, estaba enamorado de España, estuvo en las tropas italianas. Él en sus años mozos fue un militar fascista, estuvo en la Guerra Civil Española, en las tropas italianas, en el CTV, el Cuerpo de Tropas Voluntarias Italianas, Giorgio Perlasca, que no le veía ahí. Y este hombre luego se hizo, estaba en la logística del ejército italiano que estaba combatiendo en el frente del Este. Que fuera fascista italiano no significa que fuera antisemita, que no viera las atrocidades que estaban cometiendo los nazis. No todo el fascismo era uniforme, no todos pensaban igual. El fascismo italiano se fue radicalizando según aumentaba la presión de los nazis. En un primer momento el fascismo italiano tenía otras cosas, pero no era antijudío. Entonces este hombre, que era amigo de Saint-Brice, colaboraron los dos, y Saint-Brice se tuvo que marchar porque ya lo obligó el Ministerio de Asuntos Exteriores español a retirarse, pero este italiano se quedó. Mintió, engañó a los húngaros, a los alemanes, diciendo que él era el nuevo responsable, que él era español, porque Saint-Brice le había dado
una carta de nacionalidad española que se la había inventado, una especie de salvoconducto. Y el italiano dijo que él era el nuevo embajador en funciones hasta que volviera Sanz-Brice, que se había ido de vacaciones y iba a volver, que se había ido a Suiza, pero que él iba a volver. Y así pudo salvar a los judíos que tenían en los pisos de Budapest hasta la entrada del ejército ruso. Ya cuando entró el ejército ruso, este italiano, digamos que se marchó y pudo llegar a Italia, y Sanz-Brice, siguieron manteniendo su vida por separado, seguían escribiéndose, pero se callaron esto. Esta labor que hicieron, la guardaron para sí. Ni el italiano ni el español hicieron alarde de ello. Entonces, Sanz-Brice pues le seguían enviando a distintas embajadas. Estuvo en Washington, estuvo en Lima, en Guatemala, y estuvo en Roma. Fue en el año 76, le destinaron a Roma. Fue el año 73, fue el que abrió la embajada española en Pekín. Para que veamos que no era un diplomático normal. La primera embajada en un país, más en la China comunista, el año 73, todavía en la dictadura de Franco, no se envía un cualquiera, se envía a un diplomático muy experimentado. Pues la embajada española en Pekín la abrió Ángel Sanz-Brice. Y en el año 76 lo enviaron a la Santa Sede como embajador español ante el Papa, y murió de repente a los 70 años murió en Roma el año 80. El año 66 el Estado de Israel los declaró a los dos, este italiano, a Giorgio Perlasca, y a nuestro Ángel Sanz-Brice, los declaró justos entre los hombres. Es el reconocimiento que da el Estado de Israel, el pueblo de Israel, a los que les ayudaron con peligro de sus vidas durante el Holocausto. De las pocas personas que lo tienen en el mundo. Y Ángel Sanz-Brice no se lo dijo ni siquiera a su familia, porque el gobierno español del momento, del año 66, le dijo que no recogiera ese reconocimiento, que no recogiera ese premio, esa condecoración, porque estaban recién restablecidas las relaciones diplomáticas con los países árabes, estaban en un buen momento y no querían que se enturbiaran esas relaciones por un reconocimiento de Israel a uno de sus diplomáticos. El año 66, pues estaríamos en una de las muchas guerras que teníamos, que tuvieron el conflicto árabe-israelí, pues si no es la guerra del Sinaí, en el 67, en el 67 la guerra de los 6 días, o sea, el conflicto más luego gordo. Yom Kippur llevan toda la vida, pero en aquellos años eran momentos de muchísima tensión. La guerra de Suez había sido hacía 4 días, yo creo que es la guerra del Sinaí de los 6 días la que estaba en aquel momento. Entonces, por no enturbiar las relaciones de España con los países árabes, este hombre no pudo recoger su reconocimiento y se lo cayó, digo, hasta que no lo conocía ni su familia, hasta el año 79, que sí hubo un acto el año 79 no, ya estaba muerto. El año 80 y tantos, 89, si no recuerdo mal, que en la embajada, agosto del 89 exactamente, que el ministro de Asuntos Exteriores español del momento, Francisco Fernández Ordóñez, y el embajador el embajador israelí en España, Shlomo Ben-Ami, que era otro hombre enamorado de España, le dieron a su viuda, Adela Quijano, le dieron la medalla de Justo entre las Naciones a título póstumo. Ahí fue cuando se enteró su familia que su marido había hecho eso en Budapest. Sabían que había estado en Budapest, por supuesto, pero no sabían lo que había hecho, que las había pasado canutas, que no le habían matado de casualidad, que habían pasado calamidades, pero nunca les dijo la labor que había hecho. Yo creo que de las personas que dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, una cosa así, ¿sabes? Entonces, y al italiano le pasó la misma. Hasta en el año 91 tienen un reconocimiento en el Museo del Holocausto de allí de Jerusalén. El gobierno húngaro también se lo tiene reconocido. Tienen placa en la gran sinagoga de Budapest. Reconocimiento de aquí en Madrid. Hay una calle por detrás del cementerio de San Isidro, más o menos ya llegando al barrio de Aluche.
eso, hay distintos monumentos, pero es el reconocimiento que le dieron los israelitas de justo entre las naciones a ese jugarse el pellejo por los israelitas, por los judíos, en un momento en que lo fácil hubiera sido mirar para otro lado, ¿sabes? Y él y otros como él, porque a raíz de investigarle a él he descubierto a este italiano, y eso, y al embajador sueco, al suizo y al del Estado del Vaticano, que se jugaron el tipo, porque sí es verdad que eran países neutrales, pero el año 44 con los rusos a 100 kilómetros era muy fácil llevártelos por delante, y aquí no pasó nada, y esto son cosas de la guerra. Y sin embargo mantuvieron el tipo allí, se lo jugaron y salvaron a miles de personas. En nuestro caso, Ángel Sanz Briz salvó a 5.200 judíos, dándoles salvoconductos, inventándose argumentos legales para poderlos esconder, pagando de su dinero pisos para poderlos guardar allí, y que esto es territorio español, este piso de la calle Carlova es el quinto A, es territorio español porque es un anexo a la legación de la embajada española, y aquí metemos a 20 judíos y los salvamos de los campos de exterminio. Entonces me parece una figura pero muy bonita, muy desconocida en España, que sí, que se ha hecho película. Existe este libro, ya os digo, de Diego Carcedo. Se ha hecho película de este español frente al Holocausto. ¿Se ha hecho película de Ángel? Sí, se ha hecho película. Sí, se estrenó la película, el cónsul y también el italiano, el cónsul Perlasca, también tiene su película, pero la verdad es que son poco conocidos. Fuera de círculos así de los que nos mola mucho la historia, son poco conocidos, y estas sí que son de las figuras que dices, Dios mío, esto debería saberse en las escuelas y estudiarse en las escuelas, sí, para sacar pecho, para ver cómo en los momentos difíciles se ha estado ahí. Y fíjate, yo lo que más me llama la atención es que se puede decir, mira, es que era un embajador de Franco, un hombre de derechas, había estado en la guerra y estaba ayudando a los judíos frente a los alemanes. Y no quiero entrar en polémicas políticas, sino, ostras, este hombre, sus ideas eran católicas y estaba defendiendo a los judíos. ¿Por qué? Porque es humanitario, coño, porque era lo que había que hacer en ese momento, y ese hombre lo hizo. Otros miraron por otro lado, y es muy humano, porque había que estar en aquellos momentos donde el plomo andaba barato en Europa y la vida no valía absolutamente nada, y este hombre se jugó la suya para poder salvarla de otro, y él merece, yo creo que un gran reconocimiento. Ahí se diferencian los grandes de la historia. Hay superhéroes sin capa. Exactamente, un superhéroe sin capa, sin mandar ejércitos, sino con inteligencia y con mucho valor, y hizo una labor humanitaria que, la verdad, esto lo cogen los americanos y sacan un Slinder. Naturalmente también hay que darle todo el reconocimiento del mundo, pero cualquier españolito sabe quién es el Slinder y ha visto la película. En cambio, no conocemos a Ángel Sanz Briz, que es ese diplomático español que se la jugó para salvar a tantos y tantos judíos. Me imagino yo que, sabiendo de este Ángel, de Sidler y de otros tantos, el señor italiano esto lo sabemos, lo conocemos, pero y la gente que habrá muerto por ayudar, mucho. y al final nadie sabe. Sí, héroes anónimos. En todas las épocas, en todas las historias, siempre hay gente de este tipo que no tiene tan buen final, aunque es una cosa tristísima, pero no ha llegado al buen puerto que nuestro Ángel Briz en este caso, sino que se quedó en el camino. Exactamente. Yo de esta época, yo recomendaros el libro de Un español frente al Holocausto. Creo que ya está en edición de bolsillo, que es baratito y está muy bien. Y de la época es un libro que ya es más difícil de conseguir. Está escrito por un italiano, se llama Caput, que es sobre es un oficial italiano y todas sus vivencias en el frente del Este, no solamente militares. Es que se cruza con otro español, con el embajador español en Finlandia, Agustín de Foxá. Tiene un libro, se llama Madrid de corte a Checa, pero ahí en este Caput, pues ostras, es que es duro de narices,
ese libro. Es una película del Holocausto, es que es obligatoria de ver, y este libro debería ser obligatorio de leer, porque es hasta dónde llega la razón humana, ¿sabes? Dónde llega el fanatismo político, ¿sabes? Ideológico, ya más allá de cualquier extremo, como eso. Hemos visto todas las imágenes del Holocausto, de las cámaras de gas, pero ya sin llegar a las cámaras de gas. Lo que cuenta este Curcio Malaparte es simplemente trenes abandonados en medio de la nada, llenos de gente, dejándolos de morir de hambre y de sed. Es durísimo. O el trato a los prisioneros soviéticos es realmente duro de narices, pero igual que la exposición que hubo hace poco aquí en Madrid, a lo mejor hace un par de años, sobre Auschwitz, que yo les dije a mis chicos, esta hay que ir sí o sí, esta sí que no os libráis. Hay cosas que hay que ver, y realmente te emocionas delante de un zapatito de un niño. Yo ante el zapatito la carne de gallo. Me quedé mucho rato pensando. Pues me viene al pelo el tema, me viene al pelo la música esta, porque la canción que he elegido hoy en Canciones con Historia, mira, os voy a leer el poema, os voy a decir luego de quién es y quién la canta, pero escuchar lo que dice el poema, es una oda. Dice: tristeza, escarabajo de 7 patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entras, no pasas, ándate. Vuelve al sur con tu paraguas, vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta, la tristeza no puede entrar por estas puertas. Por las ventanas entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes, aquí no entras, sacude, sacude tus alas de murciélago, yo pisaré las plumas que caen de tu manto, yo barreré los trozos de tu cadáver hacia los 4 puntas del viento, yo te torceré el cuello, te coseré los ojos, cortaré tu mortaja y enterraré tus huesos roedores bajo la primavera de un manzano. Esta es la descripción que hace de la tristeza, que yo creo que es fuerte, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. ¿Sabéis quién es? No. Por ese nombre Neruda. No. Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió esta oda a la tristeza, que para mí es uno de los mejores poemas que he leído en mi vida. Me gusta muchísimo porque describe muy bien ese sentimiento triste y además ese sentimiento de no querer que la tristeza te invada, y que en un disco dedicado a Neruda, donde participan muchos cantantes muy famosos españoles, la cantó Miguel Ríos en esta versión. Esta es la oda a la tristeza de Miguel Ríos. Tristeza, escarabajo de 7 patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entras, no pasas, ándate, ándate. Vuelve al sur con tu paraguas. Como veis, la música dulcifica un poquito el mensaje, pero aún así sigue siendo unas letras para pensar. Estoy pensando yo que hemos empezado muy eróticos, festivos, con el 69 y estamos acabando. Pues hay que tener sentimientos de todo, hay que reconocer Claro que sí. el valor de los sentimientos y por qué no, pues a pasar de la alegría a la tristeza y de la tristeza a la alegría, porque Y ya mira, está. vamos a si queréis, voy a ir poniendo nuestra sintonía. Pon a los Lunis, ¿A los Lunis? No, pero mira, de Neruda seguro que otro día os traigo otros tipos de poemas, porque hay muchos, y de otro, pues que hablen de amor o que hablen de otras cosas, y de otros artistas que cantan, pues que hacen rock o que hacen rap o que hacen pop,
pues también poemas de grandes autores que hablan de alegría y de cosas. Por ejemplo, mira, se me ocurre, para la semana que viene os voy a traer Juan Luis Guerra, ¿os suena? Y la bachata, pues hay una bachata de Juan Luis Guerra que está referida a un poema. Si queréis os la traigo, y si no... Sí, tú tráela. Sí, pero me mira así como diciendo, no tienes otra cosa, hermoso. qué remedio. Pero bueno, os voy a buscar un poema alegre, ¿vale? Un poema de un poeta famoso alegre y una canción alegre, y así terminamos. Voy poniendo a Siniestro Total, un segundo. Venga, colócalo ya. Oye, una cosa, diré Dígame usted. que en Onda Plana tenemos lotería. A nosotros no nos han dicho que la publiquemos ni que la publicitemos ni nada, pero si alguien quiere lotería... Yo ya no tengo. Ya no yo te le queda. Yo le he vendido. Ya la has vendido. Pues bueno, alguien tendrá. Oyentes, queridos, en Onda Plana Santa Cruz hay un número de lotería, que lo tengo aquí, que es el 45.954. Hay participaciones que se pagan 5 euros y se juegan 4,20. Nadie en la emisora nos ha dicho que lo publicitemos ni que digamos nada. Pero si alguien quiere, pues que se ponga en contacto con la gente de la emisora y puede, además de que le ayuda a mantener la emisora con sus 80 centimillos, Exactamente. pues le puede tocar un pellizquillo. Pero bueno, que nosotros no tenemos ningún compromiso. El año pasado no sé si tocó, pero... No, porque no hicieron lotería en la emisora, Pues era por una eso, rifa. por eso te he dicho que no sé si tocó. Que le tocó a Joaquín, además. Pero eso fue hace 2 años. Hace 2 años. Fue hace 2 años. 2 años fue llegar y pegar. A ver, llegar y No, le no, tocó. no compartió. Nada. No compartió. No. Nada, vamos, es que ni se me pasó por la cabeza. Vamos. Mira, el destino lo ha castigado y le tiene encerrado en Madrid. Que me quite lo bailado. Bueno, y en el programa 70, ¿qué vamos a traer, jefe? Diré. Yo voy a seguir con lo mío. Sí. Yo voy a seguir con lo mío. Con Hemos la terminado- sastrería. Ah, no, con el No. siglo XIX. Con el siglo XIX. Hemos acabado la narración con que nos estamos metiendo en un agujero muy negro Y seguimos de negro. y llegamos a un punto muy bajo, a las guerras carlistas. Que también las hemos traído hace un ratito con una de las expresiones. Sí. Bueno, pues yo, mira, como siempre cojo temas de Santa Cruz y me toca historia de la encomienda. Voy a hablar de teatro en Santa Cruz. Pero no voy a hacer una historia del teatro en Santa Cruz al uso, que sería lo típico, pues en el año fulanito hizo la obra no sé qué y luego en el año no sé cuánto. No, voy a hacer un poquito de eso, es decir, o contaros algunas historias de la historia del teatro en Santa Cruz, pero también os voy a hablar de 2 cosas muy curiosas que he encontrado. Una obra de teatro basada en Santa Cruz y que está firmada como escrita en Santa Cruz, es decir, al final del libreto pone escrita en Santa Cruz de la Zarza en el mes tal del año tal de no sé qué, no sé cuántas, y una obra de teatro de un escritor muy famoso español, de primera línea, que no ha escrito nada más que una sola obra de teatro, porque él era poeta realmente, que se estrenó en Santa Cruz. Se estrenó. Se estrenó en Santa Cruz. Es decir, aquí La primicia. se representó, el primer lugar donde se representó esa obra de teatro de un autor, ya digo, de primera línea, no de teatro, sino un poeta español de primera línea, y no hace, estamos hablando dentro del siglo XX, fue aquí en Santa Cruz. Esa obra luego después se ha representado en más sitios, no es una obra muy conocida evidentemente, pero se ha representado en más sitios, pero el primer sitio donde se representó, aunque no estaba previsto que fuese ese el primer sitio, fue aquí en Santa Cruz, hacia el año 70 o por ahí. Pues esas historias de teatro, junto con otras, os las voy a traer para el próximo día. Impaciente. Qué bueno. ¿Y don Joaquín? Pues yo voy a volver a mi serie de siglo XIX y me voy a meter a fondo ahí con la Guerra de la Independencia y la Batalla de Bailén. Voy más despacito que Pacheco, ¿sabes? Pero voy también a mi tran con el siglo XIX. Ahí está. Entonces voy a meterme con esto. Después de esta temporada no nos va a quedar siglo XIX por donde arrastrarnos. Lo vamos a pulir. Lo vamos a dejar frito. No, hombre, si ves, o sea, yo estoy dando no estoy haciendo, por ejemplo, biografías. Tocaremos a Isabel. No la toques. A Isabel la segunda, Que luego se pero enfada. yo, por ejemplo, no voy a hacer una biografía de Isabel la segunda. Un poco el periodo que le tocó vivir Ujú. a la de los tristes destinos. Pues nada. Pues Y aquí tenemos 2 visiones.
distintas. Claro. Coincidiremos en temas o en otros no, pero donde coincidamos tendremos dos visiones. Sí, que también es la exactamente. gracia. Y mira, mientras tanto se nos van cruzando personajes santacruceros que también vivieron por la Claro. época. Ya hablamos de Francisca de Osorio, de Padre Cotanillas, de más y demás, y que bueno, pues que también entroncan con estas historias más generales. Eso es. Pues nada, Muy bien. don Muy bien, Juan, chicos. don Joaquín, Terminamos el programa erótico. sí, erótico festivo, que decía. Erótico festivo. Y nada, desearos salud Dinero y amor. y Eso es lo amor. primero. Venga, Sobre todo salud. hasta luego, Venga, amigos. chicos. Venga, Cuidado. un saludo, hasta luego. Hasta luego.